Bienvenidos. El representante a la Cámara, Samuel Hoyos, y el concejal de Bogotá, Holman Morris, son dos dirigentes de las nuevas generaciones que han ganado un espacio de liderazgo muy significativo en sus correspondientes toldas políticas. Samuel Hoyos estuvo muy cerca del presidente electo Iván Duque y Holman Morris estuvo muy cerca del candidato Gustavo Petro. Se ha dicho hasta la saciedad lo que representó en esta elección una votación inmensa de un candidato alternativo de izquierda, de oposición, que fue Gustavo Petro, por encima de 8 millones de votos, y por supuesto se ha dicho también cómo el presidente electo alcanzó la votación más alta de la historia. ¿Qué viene en este proceso de gobierno y oposición? Y me da mucho gusto saludar a nuestros dos invitados. Doctor Samuel, bienvenido. Gracias por la invitación, doctor Juan. Un saludo a todos sus televidentes. Doctor Holman, concejal, bienvenido. Gracias, Juan. Un placer, como siempre, estar en tu programa y la charla contigo. ¿Listos para una dura oposición que liderará el doctor Petro en el Congreso, doctor Samuel? Pues nosotros esperamos que sea una oposición constructiva, con capacidad de hacer acuerdos sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez, y Petro lo retomó en campaña. Esperamos que eso no haya sido simplemente un eslogan, sino una realidad. Nosotros queremos llegar a acuerdos constructivos para el país, incluso con la oposición. Vamos a ser respetuosos con una oposición que sepa hacer control político con altura. Y bueno, ahí hay varios representantes de la oposición. El senador pues, de la bancada más numerosa es el doctor Antanas Mocus. También está Jorge Enrique Robledo en el polo, y pues ahora tendremos la presencia de Petro en el Senado. Y le pregunto lo mismo, ¿listos para hacer oposición? Claro, claro, Juan, por supuesto. Yo primero felicitar a Samuel, al doctor Duque. Bueno, pero sí, digamos, nosotros vamos a exigir también pues el mínimo respeto por las garantías a la oposición. Date cuenta, Samuel y Juan, lo que acaba de pasar en las últimas horas en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, donde gana, es un fortín uribista, pero gana la propuesta de la Colombia Humana. Y en las últimas horas agreden al alcalde, hacen pintas en los carros agrediendo, diciendo que era con Duque. En fin, entonces, en ese orden de ideas, Samuel, yo creo que el doctor Iván Duque tendría que pronunciarse, mandar mensajes claros de respeto a la oposición política en Colombia. Yo creo que entramos en una nueva era en la política nacional, irrumpe en el escenario una coalición de fuerzas que representan lo alternativo, lo progresista, una nueva visión de país, y que irrumpen con 8 millones de votos. Eso genera un mandato, irrumpen históricamente porque nunca antes había sucedido eso en Colombia. Entonces, yo sí creo que podemos cambiar la historia del país, doctor Hoyos. ¿De qué manera? Un respeto a la oposición y una oposición constructiva, la aparición de nuevos liderazgos, de nuevos tonos, de nuevas voces. Les voy a pedir que hagamos este ejercicio cruzado. Le voy a pedir, doctor Hoyos, que me comente desde su perspectiva cómo recibió el discurso de Gustavo Petro, y le voy a pedir que me comente cómo recibió el discurso de Iván Duque el día de las elecciones. Pues a mí no me gustó que antes de oír el discurso del presidente electo Iván Duque, el doctor Petro ya estaba llamando pues a una movilización social. Yo creo que si él realmente quiere ser una opción de poder en el futuro, pues debe tener la capacidad de buscar consensos y de tender puentes para el diálogo, no simplemente atravesarse y decir pues que va a oponerse a todo, porque eso tampoco le permite al país construir. Y el tono de Iván Duque contrasta con ese. Iván Duque hizo una campaña sin ataques personales, hizo una campaña llena de propuestas, respetuosa con sus contendores, y así va a ser su gobierno. Él no solo significa un cambio generacional, sino también un cambio en el estilo de la política, es decir, no solo en el fondo, también en la estética
de la política y así lo ha demostrado desde que es presidente, y él invita a la oposición a que haga una oposición responsable con Colombia, que nos ayude a construir consensos, porque eso es lo que necesita el país, mirar hacia el futuro y llegar a unos acuerdos sobre temas fundamentales para que podamos pues, recuperar un poco el futuro de Colombia. ¿Y el discurso de Iván Duque? Primero una observación, Samuel Claro. y Juan. Son las formas, son los protocolos. Usted sabe que primero habla, en este caso, el que perdió las elecciones y después habla el ganador. Entonces, por eso, digamos, nosotros no conocíamos esa es la usanza. El discurso de... Pero hablo del contenido. Entonces, ahora vamos al contenido. En la forma, hay un llamado a la reconciliación, a la unión, a bajarle a la polarización en la forma. Pero vamos a los hechos. Los hechos es que unas horas más tarde estaban atravesándose la bancada del Centro Democrático a la JEP. Y eso es atravesarse a la paz. Primer punto. Segundo punto, encuentro en el discurso, en lo que tiene que ver, se refiere, si usted se detiene, en uno de los apartes del discurso, se refiere a los guerrilleros rasos. Está bien, pero no habla de la comandancia, no habla de los líderes de las FARC, que, gústeles o no les guste, van a ser parte del Congreso de la República y allí se van a encontrar. Entonces me llamó la atención esos dos aspectos porque, digamos, reitero, en la forma un llamado a la conciliación, pero en el fondo creo que indiscutiblemente, Juan, van a atravesarse a la JEP y van a hacer trizas el acuerdo de paz. Y termino con lo siguiente. A mí me viene preocupando, se lo he escuchado al doctor Hoyos, ya esta es la segunda oportunidad, y se lo escuché en otro debate que sostuve al doctor José Obdulio Gaviria, el hecho de ya de entrada descalificar a la oposición o ponerle que vamos a hacer una oposición, que no vamos a hacer una oposición constructiva. Que no. Yo le propongo, doctor Hoyos, porque yo sí creo que ustedes estamos llegando a una nueva generación de políticos al escenario nacional, es decir, respeto total a la oposición, una oposición de nuestro lado constructiva y respetuosa, yo le diría menos ESMAD, menos descalificativos a la oposición, y nosotros por otro lado, por supuesto, llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Un acuerdo sobre lo fundamental en este país, y no puede demorarse, es el tema de la corrupción, por ejemplo, Juan, lo que decía nuestro líder en su momento, Luis Carlos Galán, ni un paso, ni un minuto, nada de entregarle a la corrupción. Y en algo que nosotros interpretamos como un mandato de 8 millones de colombianos, es el tema de la paz y la profundización de una paz grande en Colombia. Pero vea, Holman, es que usted dice menos ESMAD. Si ustedes hacen una oposición con altura, respetuosa, constructiva, van a encontrar en nosotros como partido de gobierno y en el presidente Iván Duque y su gabinete un interlocutor generoso, respetuoso, dispuesto al diálogo y a la construcción de consensos. Tengan eso por seguro, eso caracteriza a Iván Duque y a eso vamos a estar dispuestos siempre y cuando sea una oposición constructiva y con altura. Frente al tema de la JEP, pues nosotros queremos, no estamos aplazando simplemente por aplazar, estamos aplazando precisamente para buscar consenso en las reformas que reclama el pueblo colombiano. Nosotros no vamos a actuar conforme a las peticiones de la oposición, nosotros vamos a actuar conforme a las exigencias y a la voluntad del pueblo colombiano que eligió a un presidente de manera mayoritaria. Y ese pueblo está reclamando que los criminales de lesa humanidad no puedan participar en política hasta tanto no hayan purgado unas penas, aunque sea ante la justicia transicional. Toda la generosidad con los guerrilleros que efectivamente renuncien a la violencia, aporten verdad y estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad. Pero a nosotros nos parece inaceptable, y así lo confirma el pueblo colombiano, que criminales de lesa humanidad estén en el Congreso de la República porque les regalaron unas curules a dedo. Entonces hay que hacer unas reformas, queremos llegar a consensos, queremos abrir la discusión,
pero sin duda vamos a respetar la voluntad de la mayoría del pueblo colombiano. Ese es nuestro mandato. Juan, esa posición, sin lugar a dudas, es acabar con el proceso de paz. Les voy a decir por qué. Porque ya ponen sobre los liderazgos de las FARC delitos de lesa humanidad. Eso solamente lo dirime precisamente la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Y si usted no tiene la voluntad política para normalizar la JEP en el Congreso de la República, como es la manifestación que está haciendo el Centro Democrático hasta el día de hoy, espero que después de la reunión entre el doctor Duque y el doctor Santos, esta situación se normalice, pues usted, el escenario que va a tener es que no les va a dar participación política el 20 de julio. No, eso no, y eso no es así. Y eso va a ser supremamente complicado. Por eso yo le envío un mensaje al Centro Democrático. Ustedes se tienen que hacer responsables de lo que dijeron y de lo que van a hacer frente al tema de la paz en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Porque es muy sencillo, es decir, cualquier proceso de paz en el mundo con una insurgencia, lo que pide siempre es participación política para dejar las armas. Es la tradición de este país, así lo hizo el EPL, lo hizo el M-19, pero siempre hubo una traición de por medio y se iniciaron nuevas guerras. Aquí lo que vamos a tener es el inicio de una guerra, porque esos guerrilleros, esos jóvenes que están esperando la consolidación del proceso, van a ver cómo extraditan a sus líderes, cómo no les dan participación política, y esos jóvenes lamentablemente van a ser presa de la peor guerra que puede vivir el país en los próximos años, que va a ser una guerra de bandas de narcotráfico. Y eso es terriblemente complicado y el Centro Democrático tendrá que asumir esa responsabilidad. Doctor Hoyos. Doctor Juan, el presidente electo Iván Duque ha dicho: nosotros vamos a mantener la participación política de las FARC, pero no vamos a permitir que responsables de delitos atroces, de violaciones a los derechos humanos, estén en el Congreso antes de purgar una pena. Entonces, es imposible que en las FARC no haya algún miembro que no sea responsable de crímenes de lesa humanidad. El problema es que casi todos los miembros del secretariado tienen hoy condenas por parte de la justicia colombiana por crímenes atroces. Los responsables de esos delitos no deben ir al Congreso, que ocupen esas curules otros miembros de las FARC que no tengan encima crímenes de lesa humanidad. Eso vamos a le pone nombres y apellidos. Eso quiere decir por ejemplo, Iván Márquez no debe poder ser senador de la República hasta tanto no purgue una justicia, aunque sea en la justicia transicional, porque las penas deben ser incompatibles con la participación política. Así lo dice el Estatuto de Roma, así lo ha confirmado también nuestra Corte. Entonces, que no vaya él, que vaya otro que no sea un criminal de lesa humanidad. Entonces, esas son reformas que el pueblo está reclamando y nosotros le debemos obediencia a ese pueblo. Y no vamos, y no es por hacer trizas el acuerdo, es para garantizar los derechos de las víctimas. Para las víctimas sería una humillación ver a sus victimarios legislando porque el señor Santos, a dedo, les entregó una curul sin haberles exigido ni siquiera reparar a sus víctimas, contar la verdad, acudir a la justicia y aportar los recursos para repararlas. Hay unos elementos ahí que son esenciales y que los vamos a exigir. Nos indican los productores que se está agotando el tiempo, entonces nos va a alcanzar para la réplica de Holman Morris. Miren, ese mismo pueblo que usted invoca es el mismo pueblo que le dio un mandato al presidente Juan Manuel Santos para hacer una paz con las FARC, la cual se firmó, hay un acuerdo de cara a la comunidad internacional, y lo más responsable de un Estado que se respete a sí mismo y mande buenas señales para la comunidad internacional es respetar los acuerdos. Esa posición nos va a meter en una nueva guerra. Colombia está llena de casos, insisto, de traiciones a acuerdos de paz que comienzan con nuevas guerras. Ustedes van a tener que asumir la responsabilidad de eso. Nosotros vamos a hacer una oposición responsable, digna, como es el mandato que nos dieron 8 millones de colombianos, por la paz, contra la corrupción, por el medio ambiente, por el respeto a las Cortes. Ya vieron ustedes lo que serán estos 4 años.
dos dirigentes de las nuevas generaciones, del nuevo liderazgo y asuntos muy complejos sobre la mesa que empiezan a aflorar cuando termina la campaña y arranca la legislatura y el gobierno. Lo primero, el 7 de agosto, lo segundo, el 20 de julio. Les agradezco mucho, doctor Hoyos, muchas gracias. Doctor Gracias Morris, a usted, muchas doctor gracias. Juan. Gracias. Gracias, Y a Osvaldo. ustedes por estar con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.